El mundo tal cual como lo conocemos está lleno de inventos de todo tipo. La evolución humana se basa en inventos que ayudaron al ser humano a tener una mejor calidad de vida, pero también existen inventos que hicieron que la vida del ser humano sea controlada en mente y hasta en espíritu, ya que las religiones controlan a través del dogma una supuesta espiritualidad que en la realidad lo que persigue es crear una humanidad adicta y dependiente de los dogmas religiosos y de las pautas que marcan tal o cual religión. Sin embargo, en otro sentido, existen otros inventos que controlan nuestra mente. Dos inventos muy importantes a quienes seguimos todos los días, y estos inventos son el entretenimiento de todo tipo y el consumo de todo tipo de cosas físicas y elementos de alineación y control como la música, el deporte, también la moda. Y en esta conversación trataremos este tema muy controversial, como todos los lunes, con David Villalba, el productor de nuestro amigo canal Mentiras Prohibidas. Bienvenido, David, nuevamente. Muchísimas gracias, Simón. Quiero dar también la bienvenida a todos los que nos están viendo. Un gran saludo a Ezequiel, nuestro gran investigador y presentador del canal. Gran saludo a todas las personas que nos siguen, que nos apoyan con sus likes, con sus suscripciones, a todos los que están presentes. Y bueno, hoy tenemos un tema, creo que casi único, por lo menos en este tipo de desarrollo que lo vamos a presentar. Sí, porque es interesante cuando hiciste la propuesta del tema, porque de alguna manera se habla mucho de la manipulación de todo tipo de cuestiones, desde la música. Entonces, como uno se pregunta, ¿realmente la música puede llegar a manipular o realmente un discurso aparentemente pacífico puede manipular o no? Entonces, es interesante profundizar en eso, porque al final igualmente caemos en el tema de la espiritualidad, de la investigación. Entonces, David, ¿de dónde viene y quiénes inventaron estos inventos, estas cuestiones de control que se ha dicho mucho durante décadas mediante la cuestión del sistema? Bueno, el origen del consumo y el entretenimiento prácticamente están estrechamente ligados o vinculados, ¿verdad? Los dos nacen casi al mismo tiempo. Quiero aclarar también de que el propósito de este conversatorio no es cuestionar el consumo ni cuestionar el entretenimiento, ¿verdad? Algo que es natural. Eh, pero la verdad que hoy en día ejercen un gran control sobre todos nosotros, porque todos somos consumistas y todos tenemos un determinado para el entretenimiento, ¿verdad? Bueno, el consumo nace como una necesidad básica para intercambiar ciertos bienes o servicios, mira, desde el inicio de los tiempos, ¿verdad? Hay que aclarar desde el inicio de los tiempos fuera de los dioses, porque hay una parte donde están los dioses que viven entre los humanos, que es una parte de la historia, y hay otra parte donde ya no están los dioses, donde ya Okay. quedan solamente los supremos sacerdotes que fueron dejados y los dioses les encargaron que ellos iban a ser los que tenían que llevar adelante y dirigir todo o todas las comunidades que quedaron aquí, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, también estos inventos tuvieron su modo evolutivo, o sea que la forma evolutiva en que estos fueron transcurriendo en los miles y miles y miles de años hasta llegar a nuestros días, el consumo y el entretenimiento prácticamente hoy se convierten en dos factores que controlan todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero esto fue evolucionando, digo, en el aspecto de que, por ejemplo, en una determinada parte de la historia, que fue el Renacimiento, la Edad Media, estaban los juglares, estaban los juegos, estaban una cantidad de cosas, las fiestas, las reuniones de comarca, las reuniones de grupo, y ahí habían bailes, habían una cantidad de cosas que eso iban evolucionando, ¿verdad? Por ejemplo, los juglares, dentro de su jocosidad, eran grandes consejeros para los consejeros de los reyes, porque le decían los juglares, mira, vamos a hacer este baile se hace allá, esto vamos a hacer porque esto le gusta a las comunidades, y así fue evoluyendo el consumo, ¿verdad? Fue teniendo su evolución. Bueno, todo eso pasa por una cantidad de cosas que después se va compenetrando, perdón, el entretenimiento, después se va compenetrando con el consumo, porque para ciertos bailes se tenía que tener ciertos trajes,
se tenía que tener determinados artículos para hacer malabares, una cantidad de cosas, que esto se fue entrelazando hasta hoy, en nuestros días, que hoy, por ejemplo, el celular es parte de nuestro cuerpo. O sea, ¿cuánto tiempo del día nosotros estamos en el celular? Sí. Ahí está. Yo también tengo el mismo. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo del día? Anteriormente era la televisión. El celular le mató a todo, le mató a la televisión, a la radio, a todo le mató. Y el celular es parte de Internet. O sea, Internet entra a través del celular. Y nosotros entramos a Internet a través del celular, ¿verdad? Otra cosa también, el tema de una plataforma como WhatsApp. La plataforma como WhatsApp se convirtió en un gran destructor de matrimonios, porque a través de ahí se filtran todo tipo de infidelidades, no solo de matrimonio, sino de relaciones, ¿verdad? Es tanta la penetración mental que tenemos dentro del WhatsApp, entre otras cosas, en este caso vamos a poner el ejemplo del WhatsApp, que a veces, no sé, tiene que ser un infiel muy experto para no caer en la trampa del WhatsApp. Entonces, ahí ya te das cuenta que el WhatsApp es un elemento, es un consumo, ¿verdad? Y entre el WhatsApp, entre comillas, le costó creo que 150 millones de dólares. No recuerdo bien, pero era por ahí. O 19.000 millones, no recuerdo bien, pero eran millones y millones de dólares. Miles de millones. Y había un informe que decía que Facebook tardaría 150 años en recuperar esa inversión. Yo me pregunto, ¿quién es el comerciante que quiere hacer una inversión para recuperar en 150 años, siendo que no creo que viva para haber recuperado esa inversión, ¿verdad? Así había un informe, está por ahí el informe, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿dónde está el negocio? Puede ser que usemos una palabra que se llame control, porque toda nuestra mente está ahí, ¿no es cierto? Entonces, así se fue abriendo, ¿verdad?, el gran, pero gigantesco, inmenso abanico de la relación consumo-entretenimiento, mi querido señor. Me llama la atención cuando hace el recorrido histórico, porque los del poder o los gobernantes iniciales estaban estudiando cuáles eran las vulnerabilidades entre los gustos de una población para introducir ciertas actividades por parte del poder para introducir este tipo de controles que fueron evolucionando. Más o menos así fue lo que pude entender de tu primera explicación. Entonces, sí, ahí puedo partir del hecho de que, entonces, ¿quiénes son los que determinan este tipo de control? ¿El gobierno de turno o los que invierten o todos juntos a la vez? ¿Cómo manejas esa información, esa pregunta? bueno, para eso tenemos que retroceder un poquitito no recuerdo bien el año, ¿verdad? Pero si por ahí puedes fijarte un poquitito creo que tienes a mano el ordenador. Thomas Malthus. ¿De qué año es? Era creo que 1700. 1766 a 1834. Bueno, Thomas Malthus fue el primer ingeniero social que existió. Acumuló una gran riqueza. Y él fue un enemigo de la humanidad porque en 1790 y algo, ¿verdad? Ahí está. Ese es Thomas Malthus, el primer ingeniero social. Bueno, este le recomendó digamos que a los grupos de poder del momento, de que éramos demasiado en el planeta y se tenía que reducir la población, ¿verdad? Y él se basaba en preceptos antiguos también, preceptos históricos. Y este personaje acumuló una gran riqueza vendiendo, como se dice vulgarmente en nuestra zona, era un vendehumo, un vendedor de humo, ¿verdad? Okay. Porque él le proponía soluciones pero ridículas, absurdas a los gobernantes del momento, ¿verdad? Y a partir de ahí, él generó una cantidad de ingenieros sociales que hasta hoy son contratados por los grupos de poder y que siguen recomendando cosas absurdas, por ejemplo, el cambio climático, o por ejemplo el tema de la emisión de carbono,
porque eso no hay ninguna prueba científica, solamente hay una imposición oficial, ¿verdad? Entonces, estos ingenieros sociales determinaban qué cosa, que hasta hoy eso ocurre, ¿verdad? Determinaban qué cosa o quién de repente podía entrar o salir de ciertos aspectos que para ellos puede ser algo que genere una moda y puede generar una alienación, ¿verdad? Y voy a hacer un ejemplo, no quiero profundizar mucho en esto por ciertas políticas de esta plataforma, pero por ejemplo, ¿quién es el artista que critica al sistema? Poquísimos. Y los que critican automáticamente son descartados del sistema artístico, sea actor, músico, sea deportista, lo que fuera. Te voy a poner un ejemplo. El caso de esta chica, yo no sé si falleció, realmente no sé, Sinéad O'Connor, que fue una gran cantante. Sí. Nothing Compares to You fue el éxito que ella lanzó. Ella una vez rompió la foto del Papa Juan Pablo II en una, no recuerdo si creo que fue en una premiación o algo de la música, y a partir de ahí ella fue totalmente borrada. Después están los que cuestionaron, ¿verdad? Los que cuestionaron una cantidad de cosas que también fueron borrados. Después está el caso de Kurt Cobain, que ese tendríamos que hacer un video sobre eso. Bien misterioso ese tema. Bien misterioso. Te voy a dar otro misterioso que la novia dijo que él nunca tenía intención de suicidarse, fue el caso de Avicii, que fue un DJ muy famoso, Avicii. Sí, Avicii, bueno, o Avicii, como decían, como se dicen en algunas partes. Él, por ejemplo, en uno de los videos denuncia esa cuestión que tiene que ver con los niños. Claro. O sea, en uno de los videos. A partir de ahí, entonces, todos los que denuncian ciertas cosas que molestan, aparte del sistema, son borrados. Entonces, Michael Jackson y Sony. Michael Jackson y Sony, el caso con este, ¿cómo se llama? Tony Motola. Bueno, entonces, de ahí viene todo este control. O sea, por ejemplo, dicen, bueno, Daddy, Bugs Bunny. Bueno, Bugs Bunny está alineado. A este le podemos lanzar. Al que no está alineado no se le lanza. O sea, el éxito está dependiendo de eso, ¿verdad? Inclusive, acá esta plataforma también tiene un cierto mecanismo para encuadrar, limitar, de que algo que no esté de repente fuera de la censura, algo que no esté de repente encuadrado en eso, se apague, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas están determinados por las agencias, ¿verdad? Esas agencias que ya conocemos, esas agencias que son muy inteligentes. Entonces, todo eso está determinado para que las cosas estén dentro de un marco, ¿verdad? Si sale fuera del marco, ya es apagado. O sea, no puede haber nadie que despierte, no puede haber rebelión, no puede haber una revolución de ideas, no puede haber una revolución de conocimiento, en todo, ¿verdad? Y la ingeniería social hoy tiene mucho que ver, aunque mucha gente no crea, en el tema de la música, en el tema del cine, ¿verdad? ¿Por qué Mel Gibson tuvo tantos problemas? A Clint Eastwood no le pudieron callar porque es Clint Eastwood. A Stallone no le pueden tapar porque es Stallone, porque él se fue en contra de la agenda de género para el tema de las películas. ¿Verdad? Porque ya es Stallone, ya son vacas sagradas. Que ya le es difícil callarle a esa gente, ¿verdad? Pero bueno, hay otra parte también de todo eso que también es una gran mentira. Por eso es muy difícil poner las cosas en equilibrio. Ahora, todo eso, todo el control y el consumo está controlado por lo que comúnmente se llama think tank o tanque de ideas en inglés. Los tanques de ideas son financiados por los grandes estamentos que
que ahí detrás está ese que creó ese programa operativo que como una ventana, Sí. que no hay que, Puertas en español, su apellido es Puertas, creo que se llama Bill. Entonces, todo eso, ellos financian a las think tank, ¿verdad? Las think tank son las que determinan, bueno, los dos grandes inventos de control son el consumo y el entretenimiento. Bueno, por acá se va a ir. Estos son los que consumen. Por ejemplo, ¿alguna vez le viste hablar a Miley Cyrus o le viste hablar a Madonna de repente de manera antisistémica? No, ella se revela contra la religión, pero no se revela contra el sistema. Si bien nosotros también cuestionamos la religión, Claro. pero lastimosamente no podemos cuestionar el sistema porque ahí el sistema es mucho más descuidado porque es algo actual, ¿verdad? Entonces, esas cosas están ligadas a los grupos de poder, que son las think tank, que están financiados por los grupos de poder. Entonces, ellos son los que determinan quiénes son los artistas alineados, cuáles son las modas alineadas. Por ejemplo, no se va a vender una camiseta, o por ejemplo, Nike o Benetton, no van a hacer una camiseta donde te ilustre ciertas verdades, ¿verdad? Por ejemplo, donde te ilustre que un determinado presidente se le robó la elección en un dibujo. Benetton no va, esa marca no van a lanzar eso, porque está determinado por todas esas think tank. Entonces, ahí es donde viene la gran relación entre factor poder, entretenimiento, moda. El tema de ingeniería social, para que lo puedas como dar un pequeño concepto, porque si bien son muy pocos los canales que hablan de precisamente del tema de ingeniería social, yo tengo entendido de que es un estudio de la sociedad para poner ciertos patrones a pos de unos ciertos intereses de un pequeño grupo. Pero más allá de eso, ¿qué nos podría decir de ingeniería social, David? Bueno, la ingeniería social hoy en día es un estudio de manipulación, o sea, es una ciencia de manipulación, ¿verdad? Porque si yo me pregunto, por ejemplo, las Naciones Unidas, ¿cuántos años ya tiene de creación la Naciones Unidas? Casi 70 años, no sé, 60 años, 70, no sé exactamente. Creo que vos lo puedes tener ahí en el ordenador. Sí, las Naciones Unidas, 1945. Y bueno, ya tiene casi más de 70 años. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el gran logro que hizo las Naciones Unidas con todas sus misiones de paz? Siguen habiendo guerras. Ellos tienen su propio ejército, son los cascos azules. La violencia, si vos te pones a ver la violencia de antes con la violencia ahora, es mucho más grande la de ahora. Mucho más grande. Entonces, ¿dónde está dónde está realmente el gran éxito o el éxito de la labor de la ingeniería social? Yo no veo. Perdón, de las Naciones Unidas. Yo no veo. Y eso está adaptado a los think tank. Claro. Por ejemplo, la ONU saca su agenda con ese 17 puntos que están cuestionadas esa agenda, que en realidad si vos mirás atrás de la agenda, todo es totalmente otra cosa. La UNICEF de los niños, que están ligados a las think tank. La PNUD, que está en todos los países. ¿A quiénes a la PNUD le da dinero para llevar adelante un proyecto? A los amigos. Si yo tengo un proyecto y me voy a la PNUD y nadie me conoce, no me va a dar. Bueno, entonces, ahí ya te das cuenta que vos tenés que ser parte de un determinado grupo, de una determinada claque, y ser parte de esa ingeniería social para poder acceder a cierta financiación. Pero si vos te vale proponer, bueno, mira, yo quiero hacer esto, esto y esto, y eso no coincide con lo que la ingeniería social le manda, no te van a dar, no te van a apoyar. Claro. Entonces, la ingeniería social es una gran ciencia de manipulación hoy en día. Entonces se hace... ¿Cómo? Sí, no, que nació así, como es.
con Thomas Ok. Malthus. Entonces, de alguna manera se hace un estudio para determinar las variables de cada formato de control poblacional, por cultura. ¿Cómo se hace ese tipo de estudio partiendo de la ingeniería social? Bueno, ahí diste en el ojo de la llaga con esa pregunta. A Yo ver. me gustaría que de repente busques algo que te voy a pedir, por favor. Existen las instituciones. Ya hablamos de las think tank. Las think tank también están ligadas a instituciones. ¿Verdad? Instituciones científicas y rigurosas que hacen muchos tipos de estudios. Y que esos estudios le dan a las think tank, y las think tank son las que recomiendan las ideas. ¿Verdad? O los tanques de ideas. Think tank significa tanque de ideas. Entonces, una de esas instituciones que para mí es que todo está ligado también a esas agencias que son muy inteligentes. Todo está ligado. Entonces, ellos le dan toda esa información, o sea, tanto universidades como esos institutos le dan la información a las think tank. Bueno, entonces, uno de estos institutos, para mí, uno de los más importantes es el Instituto Tavistock, que está en Inglaterra. Okay. Puedes buscarlo con B corta y K al final, Instituto Tavistock. ¿Verdad? Que extrañamente, ahí, sí, el Instituto Tavistock, que un escritor, Daniel Stulin, que también es un antisistema, escribió ya varios libros sobre el Instituto Tavistock y su incidencia en varios hechos sociales que ocurrieron en el mundo, ¿verdad? Que es un poco difícil dar detalles de eso por, ya saber, las políticas. El Instituto Tavistock fue fundado por un equipo multidisciplinario de psiquiatras y psicólogos, sociólogos, donde ahí se destaca John Rawlings Rees. No podemos profundizar mucho sobre todos estos por una cuestión de las políticas, ¿verdad? Después también está Eric Tries, Wilfred Bryan y Carl Levin, judío. ¿Verdad? Judío. Sociólogo judío. Sionista. Digo yo. Bueno, entonces es muy difícil dar detalles de esto, pero esto está todo ligado a las agencias que son muy inteligentes. ¿Verdad? Todo ligado. Dice equipo multidisciplinario de economistas, psiquiatras, sociólogos, psicólogos, ¿verdad? Que ellos tratan y hacen estudio de mejorar la socialización a nivel mundial y los estados, investigaciones de los estados sociales para que eso se llegue, o sea, para llevar programas de mejoras a nivel de masas y de sociedad, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿cuáles son las mejoras sociales? Hay mucha publicidad. ¿Cuáles son las mejoras sociales? Me pregunto. Porque de repente en México sigue habiendo pobreza. Bueno, narcotráfico es algo que si se libera así como se liberó el alcohol, que se libera todo, entonces ya no va a poder haber nada. En cualquier farmacia se va a vender el tema que genera adicción, ¿verdad? Así como en cualquier supermercado se vende alcohol hoy en día, que también genera adicción, así como el tabaco, como todo. Entonces, ¿dónde están los logros? Sigue habiendo violencia, sigue habiendo pobreza, sigue habiendo estallido social, porque de la izquierda no se pone de acuerdo con la derecha. Imagínate que Carlos Marx, en varios estudios que hizo, esos estudios fueron tomados por este instituto para poder desarrollar lo que hoy se conoce como marxismo cultural. Pero nadie te dice, eso viene de ahí o viene de acá. No, eso nadie dice. Solamente se genera en forma de tabú. Por ejemplo, el tema de Black Lives Matter, la ONG. ¿Quién financia Black Lives Matter? Ok. Entonces, ahí vos te das cuenta, si vos te vas a seguir la ruta del dinero, llegas al origen de todas las cosas. Porque todo es dinero. Entonces,
Ahí es donde este instituto tiene una mayor preponderancia en muchos actos, hechos y grandes revoluciones sociales que existieron, ¿verdad? Este tema de abrir la cuestión de toda esta cuestión de género y todo eso. ¿Qué es lo que pasa con eso? Le dan poder a una minoría, porque la mayoría en el mundo es heterosexual. Yo no estoy en contra de los que se gustan de su mismo sexo. No estoy. Okay. Yo soy heterosexual y me gusta mucho eh, todo el sexo opuesto, todo, ¿verdad? Todo lo que nos da esa gracia de la naturaleza, ¿no es cierto? Respeto también los que tienen cierta elección, pero no se puede manipularle a los más chicos, los más pequeños, Claro. con ese tema. Entonces, todo eso viene, todo, darle un poder a la minoría, a esa minoría, de cuestión de género, sexual, todo eso, tiene también como objetivo, y eso salió, eso es otro informe que para todo un video, eso, ¿verdad? De dónde salió, cómo hizo ese instituto la investigación para decir, este tema del género y promocionar eso en la escuela, en todo, es un gran anticonceptivo, pues las personas que tienen unión del mismo sexo no pueden tener hijos. Entonces ahí es un gran anticonceptivo que va bajando toda la población, que es lo que siempre quisieron los ingenieros sociales desde el principio de Malthus, que él era un gran enemigo de la humanidad, Carlos Marx también, y una cantidad de cosas. Entonces, ahí también viene un discurso que ese señor que descubrió ese tema operativo que es Ventanas, que de apellido Puertas, y creo que se llama Bill, en un discurso él dice que la población tiene que bajarse a 500 millones de personas, solo eso. Porque él tiene un ingeniero social que se llama Yuval Noah Harari, que le podría buscar también ahí, Yuval Noah Harari, que también es un ingeniero social que habla de la simbiosis entre el cuerpo humano y la máquina. Ahí puedes ver el titular de su libro. El titular de su libro ya dice todo, ¿verdad? Claro, Entonces, el que escribió el libro Sapiens. exactamente, ese mismo. Que es Claro. un judío declarado, Uh-huh. ese es. Ese es. Bueno, entonces, ese es un judío que no, acá no tiene nada que ver que sea judío, ¿verdad? Sino que en su condición de, ahí está, ese. En su condición de judío, él tuvo muchas ventajas y fue, ¿cómo es? Fue contratado por este señor y por otros esquemas de poder para tirar un discurso anti-humanidad. Entonces ahí caemos en la violencia, en el concepto violento de que no hay que bajar todo esto. Perfecto, yo creo que sí, pero hay que bajar de manera sana, no agarrar, seguir inventando guerras para bajar la humanidad, seguir inventando tipo hechos de lo que ocurrió en el 2020, ¿verdad? Y seguir inventando cosas que llevan a ese concepto que dice que el gobierno rompe piernas para regalar muletas. Claro. Entonces, todas esas cosas es lo que no se tiene en cuenta o no se conoce por muchas, y millones de personas a nivel mundial. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de traer un poco esta revelación, este mensaje, ¿verdad? De cómo nos controla. Porque todo está controlado. En el celular nosotros tenemos toda la invasión de información. Entonces ahí de repente un adolescente ve, mira, pues acá está la bichota. La bichota es un ejemplo a seguir. Ahora si vos le ves a ese adolescente cuando tenga 40 años, cuando ya las cosas no le salieron, no digo que sean el caso de todo, ¿verdad? Puede por ahí ese adolescente cambiar todo, pero es un estándar. Entonces ahí, mira si yo a los 19 años, en vez de seguir a la bichota, le seguía a Robrar o le leía
como es, le leía a Bastián o a otros grandes pensadores, ¿verdad? La cosa Ok. iba a ser diferente. Y bueno, entonces, eh, es tan grande la simbiosis o la mezcla de consumo-entretenimiento que esos son los dos inventos que realmente hoy nos controlan totalmente. Yo también tengo entretenimiento, así como vos tenés entretenimientos que te gustan, sea cual sea. Pero eso no se puede convertir en una droga o en una adicción. Ni el entretenimiento ni el consumo. Ok. Entonces, tampoco hay una universidad, ni una escuela, ni nada de eso que nos enseña a, este es el equilibrio, no, no existe eso. Eso uno va consiguiendo paso a paso, ¿no es cierto? Entonces, eh, estamos atrapados por las garras de todo esto. Primero que no se conoce, no se sabe. Y segundo, ¿cómo le convences al que está atrapado? Imposible. No puede Claro. ir. Después otro sistema también que está dentro del entretenimiento eh, es el fútbol. Y voy a tocar un caso de cómo el entretenimiento, de cómo el deporte, ¿verdad? Cómo el deporte también está metido en esto. El caso, por ejemplo, del boxeo. El boxeo era uno de los deportes de contacto más violentos que existía, ¿verdad? Pero hoy eso se terminó porque llegó la UFC, que es 1000 veces más violenta, ¿verdad? ¿Y cómo empezó la UFC? La UFC empezó con los hermanos Gracie, los brasileros, con el tema del jiu-jitsu brasilero y todo eso, con el famoso Vale Todo, que después fue corporizado y terminó en lo que hoy es la UFC, dirigida por Dana White, el que está al lado de Trump hoy. Entonces, y Joe Rogan también, que salió de la UFC. Sí. Bueno, entonces, una lástima que Joe Rogan, cuando le entrevistó a Trump, no le preguntó a Trump, decime una cosa, Mr. President, ¿por qué, eh, ¿por qué nunca hiciste un cuestionamiento sobre esos hechos que pasaron en el 2020 y la implicancia de ese señor que inventó el sistema de ventanas de apellido Puertas y de nombre Bill, ¿verdad? En todo lo que él y su fundación tuvieron que ver con esos acontecimientos del 2020 y el evento 201. ¿Vos conocés el evento 201? No. Podría buscar el evento 201. Octubre del 2019, creo que agosto, octubre del 2019, por la Universidad Johns Hopkins, donde hicieron un ensayo de qué pasaría si salía una gran pandemia de un cierto virus, igualito a ese virus que hubo, ese bicho. Ellos ahí mostraron todo, pero eso nadie se enteró. Y Era un después de estudio, eso, fue un estudio antes. hubo un estudio antes de octubre del 2019. O sea, en realidad ya está todo planeado. Y es lo que yo estoy contando Sería, es real, está ahí en internet. sería este. Ahí está, ese es el evento 201. Ocurrido en octubre, creo que del 2019. Sí, 18 de octubre del 2019 en New York. A ver, New York, sí. Y después de eso, en diciembre del 2019, aparece el bicho, o la sopa china, como dice un gran youtuber. Interesantísimo. Y ahí es donde está metido el señor de apellido Puertas, que posiblemente su nombre es Bill. Pero ¿quién sabe de esto? Hay mucha gente Claro. que no sabe. Oh, no. No, y me hiciste recordar algo sobre las piedras guías de Georgia. Y también que Sí, que estaba buscando y entre una de sus máximas, que fue una que aquí sale, en sí, español son estas piedras que salen aquí, sí. y al inicio dice mantener la humanidad a menos de 500 millones de personas.
Y claro, Es lo al que, final te habla después de fe, de diversidad, de humanidad, de tradición, de cultura, verdad, belleza, bondad, amor, pero como que mezclan el trigo con la cizaña. exactamente, exactamente. ¿Por qué? La pregunta sí es, ¿por qué mantener la humanidad en menos de 500 millones de personas si la humanidad hay Bueno, mucho por expandir? según Thomas Malthus, porque es más fácil controlar y tener con menos humanidad, tener una humanidad obediente, que es lo que ellos quieren. Interesante. Y sí, ahí está en esas piedras. Creo que después las mandaron a Bueno, destruir. sí, echaron todo, echaron todo. Y supuestamente el que mandó construir esa piedra fue Ted Turner, el dueño, el fundador de CNN. Uy, chale. Hay un documental que después te voy a pasar que habla sobre eso y te vas a sorprender de eso. Por Entonces, eso creo, ajá. sí. No, bueno, No, pero es que ¿hasta qué punto puede controlar entonces nuestras mentes si ante todo, de alguna manera, podemos liberar nuestras conciencias? Es decir, tenemos una conciencia, pero queda dormido. Los ejemplos que acabas de dar, por ejemplo, uno de esos, la música, otro, el deporte. Entonces, ¿hasta qué punto puede controlarse completamente? O si hay un ápice de que nosotros podemos empezar a hacer un trabajo de dentro hacia afuera. ¿Cómo contrarrestar ese tipo de control que has mencionado? bueno, la manera de contrarrestar el control es la conciencia, la plena conciencia. Cuanto más conciencia uno tenga, ahí uno, pero una conciencia, ¿cómo es? Racional. Porque yo me puedo ir a una religión o me puedo ir a una secta y mi conciencia se va para cualquier parte. Es una conciencia racional, ¿verdad? No caer en dogmas absurdos y una cantidad de cosas. Tiene que ser una conciencia racional. Y para llegar a eso, son muchos factores, ¿verdad? Para eso, mira, todo está al alcance nuestro, la investigación. Ahora, realmente las personas que siguen este tipo de canales como el tuyo, como lo de los otros que siempre estamos haciendo vivos con todos estos grandes divulgadores, ¿verdad? Pienso que realmente tienen un abanico de cosas para sacar ellos sus propias conclusiones. Pero la idea es que hay cosas que no tienen sentido y hay cosas que son desconocidas, que no saben, como todo esto que nosotros estamos hoy comentando, que en realidad, para no decir desconocidas, son muy poco conocidas. Claro. Y entonces, ¿se hace difícil o se hace fácil escapar de este tipo de control? Estamos siendo entonces prisioneros. Todo este tipo de parámetros de ingeniería social es una prisión, que la peor prisión que existe es aquella que no sabes que existe. ¿Cómo manejar ese tipo de cosas entonces con este grado de dificultad que parece difícil salir de ello? Bueno, es casi imposible. Imagínate que nosotros que tenemos un cierto pensamiento crítico no podemos salir de esto, ¿verdad? Claro. Seguimos estando en este mismo sistema. Seguimos teniendo la Entonces, extensión de nuestro brazo. la extensión de nuestra mano es el celular, es parte de nuestro cuerpo. Bueno, para lo que algunos llaman Matrix, la Matrix. Bueno, esa es la Matrix, no podemos salir, o sea, nos succiona el consumo del entretenimiento, nos succiona. ¿Verdad? Tanto vos como yo, no sé en tu caso, pero en mi caso a mí me gusta la cerveza. La cerveza es un consumo. Claro. Está supeditado a una cantidad de cosas, publicidad, toda una cantidad de cosas. Entonces, si vamos a hacer lo que ya había dicho Eric Fromm, es imposible combinar el dogma y los conceptos religiosos con la realidad mercantilista. Entonces, para no combinar eso, creemos, o vamos a crear en todo caso, la religión de la técnica, no de los tecnócratas, que ese también vale un video, otro tráiler que estamos tirando. Hay que crear una religión de la técnica en el cual, decía él, hagamos el menor daño posible al entorno.
el menor daño posible al entorno. Eso es lo que tenemos que tratar de crear. Ahora, el plan evolutivo, ¿verdad? Siempre esto fue un plan evolutivo que va marcando el curso de toda la historia, toda una cantidad de cosas, ¿verdad? Y como ese plan se repite y se repite y se repite y se repite. Pero digamos que un pequeño despertar de conciencia lleva a otras cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Otra vez ahí entran el trabajo de todos estos think tank y todos estos grandes sistemas manipuladores que de repente manipulan tantas cosas que, bueno, yo no creo que la religión no es lo mío, entonces se va en una secta New Age. Y ahí al final termina siendo manipulado. Entonces, lo mejor es la racionalidad. Lo más posible ser racional. ¿Verdad? Lo más posible ser racional. Para ser racional, entonces tenemos que tratar de ser lógicos y consecuentes. Esta pared que está ahí es blanca, no es negro. Entonces, el cambio climático existió siempre, siempre existió. Y no podemos culparle a la vaca porque ventosean de que eso afecta en carbono al cielo. Eso no tiene sentido, absurdo. Entonces, ese señor de apellido Puertas, que posiblemente su nombre es Bill, no se cansa de decir que las vacas, que las vacas hacen popó y que las vacas ventosean y que eso no tiene nada que ver. Entonces ahí es donde lo absurdo se vuelve una verdad. Okay. Hay un tratado que creo que era de Jean-Michel Marina, un tratado que decía la verdad de lo absurdo. Y es muy cierto, ¿verdad? Hoy hay cosas tan absurdas que son tomadas como verdad. Porque hay que buscar, es muy difícil encontrar ese equilibrio en las cosas. O sea, yo respeto personas del mismo sexo que se quieren amar, genial. Pero que esas personas no quieran interferir en muchas cosas, que son antinaturales. Hay que dejarles libre, que hagan. Yo creo que la libertad tiene que ser muy amplia, estoy convencido de eso. Pero que eso no tenga que manipular. Por ejemplo, esta cuestión del género y todo eso, le da supraderechos, derechos supremos a esas personas que se aman entre el mismo sexo. Entonces ellos se creen superiores. Y nadie es superior ni inferior a nadie. Claro. Entonces ahí es donde están las distorsiones que crean todos estos sistemas. Por ejemplo, el tema Black Lives Matter. Un negro tiene que ser, o un oscuro, pues yo soy moreno también, tiene que ser superior al blanco. No es así. Nadie debe ser superior a nadie. Tengo que tener esa igualdad. ¿Por qué Black Lives Matter? La vida de los negros importa. ¿Y por qué no puede ser White Lives Matter? La vida de los blancos importa. ¿Y por qué no puede ser Yellow Lives Matter? La vida de los amarillos importa. Porque tiene que ser todo por igual. Y ahí ya estamos cayendo en lo absurdo, en exagerar una sola cosa. Tiene que haber un punto de equilibrio. O si no, nos vamos... La sensación de tribu, porque bien se puede poner como fin ser humano, o un lema que siempre abarca el ser humano, pero hay intereses que no les importa mucho abarcar esa generalidad porque le importa más el particular, porque el particular de alguna forma genera la división. Por eso, supongo que sería una de las respuestas de esa pregunta de por qué hacia el color morena y no solo también a lo del color blanco. Siempre tiene que haber como un particular que mande sobre el general. Eso es lo que ha determinado entonces la sociedad en esta última guerra ideológica. Sí, estamos en una guerra ideológica. Yo creo que esa una guerra fría también, o sea, la guerra ideológica y guerra de conceptos. Antes era... También, Ajá. sí, bueno, por ejemplo, también exagerar los derechos de la mujer.
la mujer tiene que denigrar al varón. Ok. ¿Por qué eso? Porque eso es un anticonceptivo también. Que la mujer se vuelva una supraconceptuada. Dicen mujeres empoderadas. Tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? No No, una sí, exageración. sí, en internet y en TikTok y todo, ahora hay demasiados videos que la verdad, o no la verdad, sino la forma de cómo dirigir la familia es muy difusa entre los Muy bien. extremos de la mujer empoderada y el hombre tradicional, el hombre alfa. Y Sí. entre esos dos extremos están todo un montón de panoramas que hasta el religioso se mete. Entonces sale un video hablando de una cosa, tú te metes en los comentarios y todos los comentarios contradicen al video. Entonces como que, ¿dónde está los hechos o la verdad de las cosas de entre tanta pluralidad? Y entonces básicamente eso hace cuestionar a la familia. Yo creo que sería el punto aquí de esta gente de fracturar a la familia. Claro. No sé si hasta qué punto sea eso, es decir, antes era la lucha por las tierras, ahora era la lucha por la mente. Sí, no, ahora la lucha por el control de conciencia y mente. Claro. Porque no es solamente la mente, es la conciencia. Cuanto menor grado de conciencia, es más fácil controlar. ¿Verdad? ¿Cómo nos van a controlar a nosotros? Y de alguna manera nos van a controlar, nos controlan, ¿verdad? Pero sí le vamos a cuestionar. Sí ¿Sabes? vamos a cuestionar. Claro, por ejemplo, caminando por la calle, por la falta de agua, hay establecimientos donde venden agua potable a un cierto precio, Claro, accesible. Y yo caí en la cuenta de una reflexión diciendo, hasta que la sociedad no se siga basando en la necesidad, de alguna manera va a haber estos choques. Por ejemplo, el que tiene el establecimiento le conviene que su comunidad no tenga agua, porque claro. sabe que cuando hay falta de agua, él tiene ganancias, más allá que sean justas, etcétera. Es decir, está proveyendo un servicio y está bien. Y de alguna manera como que vaya, es decir, entonces, lo que es bueno para el colectivo es malo para el particular, porque estás perdiendo. Te conviene que haya falta de agua. Entonces, como que esto si lo traspolamos más allá, siempre cuando hay necesidad, porque al inicio, ok, las instituciones se crearon para abarcar necesidades humanas, la medicina, etcétera, se tuvieron que institucionalizar. Pero cuando ya llega a un punto de ganancias monetarias, por ejemplo, lo del bombillo, el clásico ejemplo, que duraba 100 años, eso no conviene. Nos conviene. Vamos a hacer que el bombillo duró un año. Claro. ¿Por qué? Porque como me imagino yo, no llegaron a un punto de ganancia a tope y le vieron el negocio y no la abarcar la solución, y al final tuvieron que mantener una ganancia, y eso hace ir por cantidad y no por calidad. No sé, ese tipo de cosas tan sencillas, esas lógicas como que te van viendo como que vaya, la sociedad está estructurada a propósito de esa manera. Por supuesto. Por supuesto. Por eso es muy difícil salir de esta cúpula de control, porque todo está basado milimétricamente calculado, todo está basado en carencias, en ajustes, en, ¿cómo que se llama? Adicciones, porque el ser adicto a la moda es ser adicto a algo, es ser adicto también. Ser adicto al consumo, ser adicto a esto, a una cantidad de cosas. La adicción solamente no es la droga, el alcohol, hay muchos tipos de adicciones, Oh. obviamente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde controlan muchísimo. Por ejemplo, el que es activista social de manera adictiva, ya se va a un extremo. Entonces, Claro. también de una manera que ese también es controlado. Por eso, lastimosamente, a veces no podemos ser, o sea, tenemos que tratar de ser inteligentes en nuestra lucha, porque si no vamos a chocar contra la muralla, no vamos a romper todo, ¿verdad? No vamos a poder pelear. Claro, no, y bueno, y para los que nos escuchan en este momento, entre los comentarios así, es preciso traer estos temas,
Por eso que no solo hablar de temas religiosos, espiritual o de la historia, sino también vivimos en una sociedad y está ahí el tema de la política, también está el tema del consumo y cómo eso nos afecta y cómo ejercer nuestro propio camino personal, nuestra propia espiritualidad dentro de un contexto social actual. Porque si no vamos a tener o vamos a desfasarnos el hecho de, por ejemplo, leer cosas antiguas, donde eso se dijeron en contextos socioculturales de hace 2000 años atrás. Y cuando lo aplicamos en el presente, entonces creemos eso de fase, no, el dinero es malo y me voy por una montaña, voy a estar fuera de todo ente social o todo límite y al final nos aislamos. Y esa es otra forma de control. También. El aislamiento disfrazado de un tipo de espiritualidad, creyendo que nos vamos a iluminar en la montaña, es otra forma de control porque precisamente no es una contraposición, sino un aislamiento. Y sí, claro, que unos 13 vayan a la montaña, eso no nos importa, el sistema sigue estando con la mayoría. Entonces, es bastante interesante, ¿no? Y a mí me gustó bastante este tema, en realidad fue bastante bueno. Entonces, como una última conclusión, David, antes de despedir el envío con respecto a la ingeniería social. Bueno, estamos, como decía, estamos presos dentro de esto, no es muy difícil salir de esto. Solamente podemos recomendar que tengamos una conciencia racional y lógica, muy lógica. Cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones. Nosotros creo que la idea de todos estos conversatorios es solamente informar, mostrar un punto de vista alternativo, diferente, y que cada uno saque su conclusión y cada uno trate de encontrar su punto de equilibrio en todo, en las relaciones amorosas, amistades, trabajo, lo que fuera. Porque cuanto más, el punto de equilibrio es como un gran remedio, porque nos tranquiliza. No vamos a poder solucionar muchas cosas, porque no está en nuestras manos, pero por lo menos lo nuestro, que tenga un punto de equilibrio, sin irnos al extremo en nada. No, tratar siempre de estar en un punto de equilibrio. No al famoso centro. Centro que se usa tibio. mucho en la política. Sí, no, es centro izquierda, centro derecha. No. Punto de equilibrio. Punto de equilibrio, no centro. Punto de equilibrio. Entonces, eso es lo único que podemos. Y la conciencia, yo creo que sí, la conciencia va a tener un gran despertar. Y está teniendo, porque mucha gente busca información. Solo que la verdadera información tiene que tener una especie de guía también. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe eso que nosotros hablamos hoy del Instituto Tavistock, del evento 201. O sea, son muchas cosas que es muy difícil porque los medios de comunicación son las redes. Ahora salió Mark Zuckerberg de Facebook a decir de que ellos van a censurar medios. O sea, él ahora reconoce que sí se censura. Pero él en su momento, cuando fue interpelado por la Cámara de Representantes, él defendió la censura. Y eso ese video está en YouTube, hay que buscar, de ahí él habla. Después salió a decir, ya después de que Donald Trump ganó, salió a decir, creo que le dijo al vicepresidente de Trump, no estoy seguro, pero de que dijo, está por ahí, que a él unos agentes de la agencia de inteligencia le recomendó censurar. Bueno, ¿y quién es esa gente? Que digan nombre y apellido. Secreto y extrañamente, de Estado. Claro. Y extrañamente, ¿quién es el dueño de la corporación Meta? O los dueños, tienen, ¿vos sabés? No, a ver. Busca In-Q-Tel. Una Q y Tel. Es una empresa ligada a esa agencia que es muy inteligente. IQTEL. Sí. InQTEL. Presentar sería así. Esta. A ver. No veo de ahí. Si InQTEL. Esta marca. Si podías agrandar, por favor. Esta marca. No, ese no es. InQTEL. Le falta una N ahí. InQTEL. Con IN. IN, sí. InQTEL. Sí. Aquí estamos. No te sale luego. Y mira, lo estamos investigando y no sale.
No sale, sí. Yo tengo toda la información sobre eso. Eso ya lo vamos a dejar para otro video. No sale luego. Imagínate lo difícil de investigar. Ahí se acaba de mostrar que no te va a salir a la buena de la primera. No te va a salir. Para tener que investigar mucho para encontrar esa información. Bueno, entonces, esa empresa es la que aglutina todas las grandes, los grandes conglomerados, los grandes conglomerados, perdón, de Big Data, las grandes tecnológicas. Aglutina todo. Esa empresa está ligada a esa agencia que es muy inteligente. Claro. No, vaya. Entonces, la conclusión sería, sigue el dinero y encontrará las mayores pistas sociales. Claro, hay que seguir la ruta del dinero. Hay que seguir. Imagínate. No, este sería como una ya introducción para temas más sociales, para temas más Político. investigativos, para temas políticos, y eso también es parte de la responsabilidad de la conciencia, de una conciencia Claro. social, una conciencia política, no solamente de una conciencia espiritual, que es como que el mayor común de la audiencia, sino también tiene un criterio propio ante estas cuestiones. Y fíjate, toda la información que trajo David el día de hoy, incluso yo la desconocía. Entonces, fíjate, esos pequeños nombres que él no hizo mención por cuestiones de la plataforma, pero si los escribimos y vamos a la Wikipedia, después aquí unimos allá, mira esto y aquello, de repente tenemos un mapa en un solo día como principio de investigación. Y entonces vamos a ver que lo que dio David aquí tiene una base investigativa de años. De muchos años. De muchos años, es decir, no está hablando sacado bajo la manga, sino que esto es un trabajo precisamente de estos videos para que usted pueda hacer introducción y pueda seguir la investigación si usted le da ese gusanito de la investigación. Gracias, David, por traer el tema y bueno, estás invitado todos los lunes para tener más conversatorio de esto. Gracias a las personas que de alguna manera se mantuvieron aquí en el chat durante esta hora y bueno, la invitación es la investigación. De investigación, aquí no nos crean, sino vamos a investigar y llegar a nuestras propias conclusiones. Así que gracias, David, por esta hora tan grata y a ustedes por acompañarnos. Así que nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Proyectorio. Hasta pronto.